Hola, mi nombre es Luis Pesquera y hoy día vamos a hablar de la Operación Azul u ofensiva alemana de la primavera de 1942. También vamos a hablar de la contraofensiva de la Unión Soviética en el invierno, inicio de 1943, denominada Operación Galope, y en el medio vamos a hablar de la batalla de Stalingrado, un punto de inflexión en aquella campaña y en la guerra en general. Vamos a repasar cómo estaba el mapa de la frontera oriental del Tercer Reich. A finales de 1939, con la invasión de Polonia, Alemania se había adueñado de prácticamente la mitad de Polonia, incluida la capital Varsovia. Y como vimos en el capítulo anterior, mediante la Operación Barbarossa u ofensiva de 1941, Alemania había cercado Leningrado, había llegado a 41 kilómetros de Moscú y se había adentrado bastante en el sur de la Unión Soviética, pero sin llegar a conseguir los objetivos trascendentales como eran las reservas de carbón, los pozos de petróleo y otras reservas de minerales que eran importantísimos para el esfuerzo de guerra. Cuando llegó el invierno en diciembre de 1941, los generales le pidieron a Adolfo Hitler que permita el repliegue estratégico de todo el ejército hasta los cuarteles de invierno, de ser necesario, a efectos de permitir que las tropas pasaran en condiciones aceptables aquel invierno. Hitler, sin embargo, rehusó ceder un solo metro cuadrado y es por esta razón que el ejército alemán, que no tenía suficientes efectivos para defender todo el frente, constituyó pequeñas fortificaciones en puntos cercanos a ciudades estratégicas, pero sobre todo cercanos a las vías férreas para asegurar el suministro. Cuando llega la primavera de 1942 y habiendo el ejército alemán obtenido un relativo éxito en mantener la frontera oriental lograda en el 41, los alemanes consideraron que había llegado el momento de retomar el ataque. Esta fue la Operación Azul. Esta vez, sin embargo, no se atacó a lo largo de todo el frente, sino que Alemania concentró su esfuerzo bélico en el sur de la Unión Soviética, insistiendo en la captura de las reservas de carbón, otros minerales, zonas industriales y, por supuesto, primordialmente los pozos de petróleo. Para esta ofensiva, Alemania dividió su ejército en dos grupos. Uno, más al norte, tenía como objetivo llegar y conquistar la ciudad de Stalingrado. El ejército más numeroso, sin embargo, atacando más al sur, tenía como objetivo adentrarse en el Cáucaso y tomar control de los recursos mencionados. Es importante mencionar cómo empieza esta campaña de 1942. Por un lado, tenemos a dos de los mejores mariscales de campo de toda la historia en acción. Por el lado de los alemanes estuvo Erich von Manstein y por el lado de los soviéticos estuvo el admirable mariscal de campo Zhukov. Los alemanes contaban con 1,5 millones de soldados, casi 2.000 tanques y 6.000 aviones. Los rusos, sin embargo, o mejor dicho, las tropas de la Unión Soviética contaban en cuanto a soldados con casi el doble, casi 3 millones de soldados. El doble también de tanques, con casi 4.000 tanques, y en lo que a aviación se refiere, las fuerzas sí estaban prácticamente igualadas con 6.000 aviones por cada lado. Ahora vamos a hablar un poco de Stalingrado. Stalingrado es la primera derrota decisiva de las fuerzas de Alemania. Implicaron la destrucción de un ejército entero, comandado por el general von Paulus. El ejército, cuando se inicia la batalla, contaba con 330.000 soldados y cuando finalmente se rinden, contaban solamente con 90.000. Es curioso mencionar que von Manstein había rogado a Hitler que permitiera el repliegue del Sexto Ejército a efectos de salvarlo y Hitler, por supuesto, se rehusó. Hitler no entendía mucho de estrategias y no aprobaba los repliegues estratégicos. Cuando el ejército alemán avanzaba, dejaba la discrecionalidad en sus buenos generales, pero cuando se le pedía realizar un movimiento táctico de repliegue, él tenía una política bastante simple. Si uno se repliega, es un cobarde y el soldado alemán solamente debe avanzar. Por supuesto, Hitler no entendía mucho de estrategias y esto von Manstein no lo entendía. Como no se permite el repliegue del Sexto Ejército, von Manstein pidió autorización para atacar hacia el este en busca de romper la brecha que Zhukov había realizado. Y justamente el movimiento de pinzas que voy a describir a continuación fue el inicio de la contraofensiva soviética u Operación Galope. Zhukov, con bastantes reservas de soldados y armamento, atacó por el norte y el sur de la ciudad y rompe el frente alemán y luego sobrepasa la ciudad por el norte, por el sur
y hace un movimiento de pinzas y termina acercando a la ciudad de Stalingrado. Von Manstein, que iba no con la autorización de lograr la retirada del Sexto Ejército, sino solamente con la autorización para romper el frente de la Unión Soviética a efecto de generar un corredor donde se pudiese suministrar al Sexto Ejército. Von Manstein, por la fiera resistencia soviética, el clima y la falta alarmante de suministros, se queda a 50 kilómetros de la ciudad. Muchos se preguntan si von Paulus en ese momento pudo haber atacado al oeste, desoyendo las indicaciones del Führer, pero en un intento por salvar a su ejército. Se dice, sin embargo, que cuando von Paulus se da cuenta que Manstein se ha quedado 50 kilómetros y él aparentemente solo contaba con combustible para 35, desestimó la idea y luchó hasta donde pudo. Por otro lado, una vez que se pierde Stalingrado, todo el grupo de ejércitos que estaba adentrado en el Cáucaso corría el riesgo de ser cercado y de ser empujado al Mar Negro para finalmente ser eliminado. Hitler le prohíbe a von Manstein retroceder. Von Manstein le dijo al Führer claramente, o más efectivos o el repliegue táctico. Hitler no le autorizó ni una ni la otra, en parte porque las pocas reservas que tenía Alemania fueron enviadas a Francia. En 1942 los canadienses habían atacado las playas de Dieppe y habían alertado a los alemanes de que probablemente podría venir una invasión, que luego vendría años después en Normandía, y se podría ver un segundo frente en aquel año de 1942. Von Manstein sería el primer mariscal de campo alemán en desobedecer a Hitler. Ordena el repliegue con el apoyo de su Estado Mayor, corriéndose el riesgo de ser considerado un traidor, y se repliega a efectos de evitar un nuevo cerco ruso. Pasaron a finales de 1942 dos hechos que marcaron la vida de von Manstein. Por un lado, murió su hijo mayor combatiendo en el frente de Leningrado. Y finalmente, esta derrota trágica en Stalingrado también lo afectó mucho al mariscal de campo. Estas dos cosas creo que influencian mucho en el mariscal de campo prusiano, quien en ese momento toma la decisión de no sacrificar inútilmente más vidas del ejército alemán. Es por ello que decide un repliegue táctico y crea lo que hasta el día de hoy se enseñan en muchas academias militares, si no en todas, algo que ahora se llama, y que fue creado por von Manstein, y que ahora se llama la defensa móvil o la defensa elástica. La idea es que el enemigo piense que uno está en desbandada, que uno está absolutamente derrotado, cuando en realidad lo que él busca mediante un repliegue táctico organizado es acortar las líneas de suministro, concentrar sus fuerzas y esperar el momento indicado, en el lugar indicado, para pasar a la contraofensiva. Es aquello que logra cuando corta finalmente el avance soviético mediante la Operación Galope en febrero de 1943, lo cual constituiría la primera victoria alemana en invierno. Von Manstein dirigió a Zhukov a una trampa en la cual cercó unidades enteras y permitió la supervivencia del ejército alemán. Esta gran victoria de von Manstein implicó que el ejército alemán pudiera luchar por casi 3 años más, cuando en aquel 1942 perfectamente podrían haber sido aniquilados por completo. Gracias, mi nombre es Luis Pesquiera y nos vemos en la siguiente entrega.